Muy bien, vamos a hacer el estudio de Parashá Shemot 5777. Esta es una parashá extremadamente importante para todo el conocimiento de la Torá, ya que es el inicio de la vida de Moshe, donde se nos cuenta quién fue y para qué fue preparado, y va a esbozar en la próxima parashá Vairá, las 4 promesas que implican la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto y el ingreso a la tierra prometida. Quisiera empezar esta parashá leyendo algo que nunca hago, leyéndoles en español 1 Corintios capítulo 13 versículos 12-13. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Estas son palabras de Rav Shaul, donde él expone que la verdad que la profecía es muy linda, pero que no sirve para nada, entre comillas. Es decir, el don de la profecía, el recibir la palabra, no conocer el futuro, eso es futurología. La profecía es otra cosa, es recibir un mensaje divino para ser el que trae ese mensaje al pueblo. La futurología es otra cosa. Mañana te va a pasar esto, eso es otra cosa. La profecía es ser representante de la palabra divina. Y Rav Shaul dice que si bien ese es un valor, el valor más importante es otro. Y el valor más importante es el amor. 3 cosas permanecen en este momento: la fe, la esperanza y el amor. Pero vamos a ser conocidos de otra manera cuando estemos con Dios cara a cara. ¿Quién estuvo con Dios cara a cara? Moisés, el mayor de todos los profetas. Aquel que fue salvador de Israel cuando Israel estuvo en Mitzrayim. ¿Qué está diciendo Rav Shaul? Que en el tiempo final, en ese tiempo, cuando toda la creación es restaurada a su origen, al jardín del Edén, vamos a ver a Dios cara a cara, como lo veían y hablaban Adán y Eva. Mientras tanto, vemos con un espejo de manera oscura. Por eso en este momento, en el Olam Hazé, en este mundo, solamente tenemos como bastones la fe, la esperanza, bitajón, que es confianza, no esperanza, y Abba, el amor. El amor en el pueblo de Israel y en la cultura de Israel no es una emoción, ay cuánto te quiero. No es una emoción, es el centro de la intención correcta. Es la unión entre la lógica y el sentimiento. El atributo de justicia y el atributo de misericordia divino. Eso es el amor. Bitajón, la confianza, es estar imbuidos de la presencia divina. Eso que llamamos la Shekinah es que Dios mora en nosotros. Y la fe es mantenerse con una base sólida cuando nuestros ojos no pueden ver. ¿Qué es Mitzrayim? ¿Qué es Egipto? Un país con un faraón que era muy malo y que quería destruir Israel. Ese es el pshat, la historia simple. Pero para comprender esto hay que ir al Sod, hay que ir al misterio, a lo más místico. ¿Qué es Egipto? Egipto son los sentidos, nuestro cuerpo, con los cuales nos relacionamos con este mundo. El Olam Hazé, este mundo, el mundo físico, el plano más bajo de la manifestación divina, donde todos estamos, donde se forjó el pueblo de Israel. Antes era un clan de 70 personas. Ahora pasa a ser una nación. ¿Forjada en dónde? En la esclavitud, en el dolor y la oscuridad. Es como cuando venimos a este mundo y nos separamos de Dios. Estamos en un estado de unidad y plenitud. Y por algún motivo, llamado misión, motivo de existencia,
Dios nos hace venir y nos hace nacer. En un tiempo, en un lugar, en una familia, en una forma, en una cultura. Y de ahí tenemos que ascender. Vamos a hablar un poquitito de Moshe. Y cuando Moshe nació, dice la Torá, que era Tov, que era bueno. ¿Qué es Tov? ¿Qué es la primera vez? ¿Cuándo aparece la primera vez Tov en la Torá? Con la primera luz del primer día de la creación. Por eso Moshe es el Salvador de Israel. Porque la luz primigenia se manifestó en Moshe, que es la luz del Mesías. Acuérdense que el Mesías no es un señor con dos manos, dos piernas, una cara, una barba que nos dice, vengan que yo los quiero. Eso es el olamazé, lo físico. El Mesías es una creación divina que está adentro de nosotros y que puede brillar en nosotros. Y brilló en Moshe. Y entonces era Tov, era admirable. Como dice el Midrash, la casa se llenó de luz. Como el templo después se va a llenar de luz de la presencia divina. Como después va a morar en Yeshua. Yohanan Juan capítulo 1 versículo 14. Claramente Dios elige un hombre, pone su presencia en él y lo va guiando. ¿Y cómo lo guió? 3 meses con la madre ya no lo podía tener más porque el bebé lloraba y los vecinos lo escuchaban y lo iban a matar porque el faraón había dicho que había que matar a todos los varones judíos, y entonces de golpe, así como quien no quiere la cosa, lo tiran al agua y justamente en ese momento se estaba sumergiendo en las aguas Batía, la hija del faraón. Bat, hija, y Adonai, la hija de Dios. Entonces se dice que era conversa, que ella ya se había acercado al pueblo de Israel y como que había aceptado las costumbres, o en todo caso, la fe de ese pueblo. ¿Y cuál era la fe de ese pueblo en Misraim, en Egipto? La historia de los abuelos. Y sí, que llegaron ahí porque Jacob había mucho hambre y bajó con los padres de ellos, de las tribus, y que había una promesa que ese Dios le había hecho a Abraham hace muchos años, como 200 años, y que estaban esperando que algún día Dios lo iba a sacar porque se lo había prometido a Abraham, pero ellos eran esclavos. Es la promesa de la promesa de la promesa, es decir, la creencia de un mañana mejor, era todo lo que tenían. Por supuesto. Nace Moisés, lo cría la hija del faraón y estuvo 40 años aprendiendo Jochma, toda la sabiduría de los egipcios. En ese momento, en el occidente, los egipcios eran el pináculo de la civilización. No solamente por el poder militar o económico, sino por la creencia que habían desarrollado. De ahí las pirámides, por ejemplo. Con la vida, el concepto de vida eterna a su manera, distinto al nuestro, pero no importa, a su manera. Y con una sociedad distinta a la nuestra, pero una sociedad organizada a su manera. Bueno, Dios lo tuvo a Moisés ahí 40 años, 40 es el ciclo completo. Cuando ya aprendió todo lo que podía aprender, qué interesante, sintió en su corazón su identidad. Que él no sabía que era hebreo. El Midrash nos dice que él nació circuncidado. Estuvo con la mamá hasta los 2 años, porque recuerden que la hija del faraón lo llevó a amamantar con la madre. Por lo tanto, los primeros 2 años son claves en la relación, en la diada mamá-hijo. Así que él tenía la identidad formada, pero no volvió oficialmente a su pueblo, no lo sintió en su corazón, en su intención, hasta los 40 años. Es decir, cuando yo aprendió todo lo que podía aprender de la creencia egipcia y de sus dioses y su acercamiento al después, al mundo por venir, entonces recordó que había algo más. Y cuando recordó que había algo más, ¿cómo terminó? Yéndose, porque vio que sus hermanos también se peleaban entre sí.
y le tuvo miedo al faraón. Y como saben, se fue. ¿Y a dónde se fue? Al pozo de agua. Y a encontrar una esposa. Increíble. Lo mismo le pasó a Isaac. Le encontraron la esposa en un pozo de agua. Lo mismo le pasó a Jacob. Le encontraron la esposa en un pozo de agua. Yitro era sacerdote de Miriam, era pagano. Y Moisés se termina casando con una pagana, con Chípora. Y estuvo 40 años, otra vez, un ciclo completo, arriando ganado. De familia de Faraón a trabajar en el desierto. Esto suena a la historia de Jacob. Y estando 40 años en el desierto, es que tiene la visión de la zarza ardiente. Y acá nos vamos a detener. ¿Por qué Dios se manifiesta en una zarza? Porque es el arbusto más humilde de todos. Pero lo interesante es que el arbusto no se consumía, pero el corazón de la zarza era fuego. ¿Sucedió el hecho o fue lo que vio Moshe? Eso no fue nada más ni nada menos que la proyección interna de Moisés. Moisés vio lo que tenía en su corazón. 40 años después de haber estado trabajando en el desierto, conoció la vida interior y la vida interior floreció. Cuando floreció su vida interior, es que Dios le habla. Y Dios le dice que está en tierra que es santa. ¿Cómo va a ser tierra santa si no la tierra de Israel? Porque donde está la presencia divina, el lugar se vuelve santo. Y entonces se le revela. ¿Y cómo se le revela? Como el Dios de sus abuelos. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Ese Dios del cual te hablaron en tu pueblo, ese soy yo. Y en el diálogo, que es muy conocido, surge la respuesta divina cuando Dios le pregunta, y bueno, ¿cuál es tu nombre? Es decir, ¿con qué atributo voy yo a sacarlos a este pueblo de la esclavitud? Y Adonai contesta, Ehyeh ayer Ehyeh, seré el que seré. Y acá hacemos un punto de división con la creencia occidental. Para la creencia occidental se traduce de una manera muy mala, muy incorrecta del hebreo, soy el que soy. Y eso es un futuro. Ehyeh no es allá o V. Es un futuro. Seré el que seré. Dios no está hablando de su esencia, soy el que soy. El verbo ser y estar en el presente, en el hebreo, no existen, no se conjugan. Está hablando de Ehyeh ayer Ehyeh, seré el que seré. Es decir, te acompañaré en todos los procesos. Ese soy yo. El que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. El que nunca nos deja. Ese es Dios. Ese atributo divino, que es el atributo de la misericordia, ese atributo estará contigo y estará con nosotros para que podamos salir de nuestra propia esclavitud. Ese lo manda Moisés a liberar al pueblo de Israel. La para allá va a seguir, pero no quiero irme por ahí. Quiero volver hacia atrás y quiero tomar otra vez las 3 palabras de Rav Shaul. Fe, esperanza y amor. Es lo único que tenemos para poder salir de nuestra propia esclavitud. Miren, podemos aprender mucho sobre la escritura, podemos hacer muchos ejercicios espirituales, ayuno, oración, tirarnos al piso, colgarnos en la lamparita, estudiar todos los días, saber todos los idiomas. Pero con todo eso, solamente vemos nublado en el espejo. Porque si no tenemos la confianza necesaria, cuando Dios pone su presencia en nosotros, todo el conocimiento nos sirve.
se transforma en un conocimiento absolutamente intelectual. Y si es intelectual, está bajo el dominio de este mundo. Porque en este mundo, ¿qué es lo que hace la mente, el intelecto? Juzga. Blanco, negro, lindo, feo, me gusta, no me gusta. Tiene que ser así y no tiene que ser de la otra manera. Y Rav Shaul nos dice la fe, la esperanza y la intención correcta, el amor. ¿Cómo nos va sacando de nuestra propia esclavitud Dios? Como lo hizo con Moisés. Primero, nos hace conocer todo. Cuando ya creemos que sabemos todo, entonces Dios apunta a nuestra identidad, a lo más interno que tengamos. Y a través de la identidad nos lleva al desierto. Nos vacía. Cuando estamos vacíos, es cuando Dios se revela. Y cuando Dios se revela, nos muestra sus atributos. Déjenme detener acá ahora. ¿Qué habrán pensado la corte del faraón de Moisés? Es un loco. Mirá lo que hizo. Se fue a vivir a no sé dónde. Se casó con no sé quién. Si podía estar acá con nosotros. Y el faraón, que era un nieto adoptado, lo quería matar. Qué cosa tan extraordinaria. Y mientras pasaba eso con unos, Dios lo estaba guiando para formarlo como líder. Depende del nivel en el cual nosotros miremos. Tenemos que aprender a distinguir. Porque siempre para unos es malo y siempre para otros es bueno. El intelecto, la lógica, solamente la lógica es traicionera. ¿Cuál era la lógica en ese caso? Pero volvé, pedile perdón a Faraón, te va a perdonar. Habla con tu mamá y que tu mamá hable con el papá y te van a perdonar y volvés a la corte y vas a ser feliz. ¿Qué estás ahí haciendo en el desierto? Esa es la lógica. Pero la revelación divina va por otro carril. Para este mundo, donde el poder, el control y el orgullo son el fin. Era una locura. Para el desarrollo interno de Moshe fue vida absoluta. ¿Tuvo que sacrificar? Sí, Moshe se sacrificó toda la vida. Perdió a su familia cuando nació, porque estuvo con su mamá, pero después tuvo que irse a otro lugar. Aprendió una cultura que no era la suya. Después tuvo que volver a su cultura original. Después tuvo que estar 40 años alejado de todo. Y después tuvo que estar otros 40 años sirviendo a Dios hasta convertirse en el profeta más importante de todos y en el líder que se transformó en el Salvador de Israel. De alguna manera así también es nuestra vida. Venimos a este mundo, somos enseñados en este mundo, con los valores de este mundo, con esta época, en este lugar. Vamos muriendo a eso, porque después nos vamos dando cuenta de que no es suficiente, que no alcanza, que hay otra cosa, que hay que buscarla, que hay que desarrollarse. Y cuando llegamos a ese punto es que Dios se nos va revelando y nos va mostrando poco a poco, el mundo por venir. Y acá me vuelvo a detener. ¿Y cómo es el mundo por venir? Porque si en este mundo lo que nos sostiene es la fe, la esperanza y el amor, ¿qué nos queda para el otro mundo entonces? ¿Que hay que tener fe cuando uno se muere? Está muerto, ya está, ¿qué vas a hacer? Hay que ser religioso, hay que venir los sábados, leer la Torá, o ir a la iglesia, o bautizarse, ya estás muerto, se terminó.
Sí, la religión te vende el departamento de 3 ambientes en Belgrano R o en Palermo, si vos crees y haces tal cosa, ¿no? Te lo compraste para vos. Eso es de este mundo. ¿Qué nos queda? Ya no nos queda ni la fe, ni la esperanza, ni el amor. Solamente nos queda encontrarnos con Dios cara a cara. Ya no hay más esperanzas, no hay más sueños, no hay más profecías. Estamos con Dios, ahí. Ahí. ¿Y cómo vivimos ahí, en ese espacio diferente? ¿Cómo es eso? Si no hemos aprendido a ser verdaderos, inocentes y entregados 100% a lo que hacemos, no podemos elegir el bien. Y el bien, lo correcto, es la perfección. A ver, vamos a bajarlo un poco más. Que los espíritus malos, que los espíritus buenos, que si estás endemoniado, el celular por favor, que los espíritus malos, que los espíritus buenos, que si estás endemoniado, que Satanás, que la oscuridad, que la luz. Bueno, cuando morimos vamos al lugar de los espíritus y las almas. ¿Y cómo sería si no tenemos cuerpo y tenemos que pasar por una circunstancia? ¿Cómo optamos ahí? Lo único que nos puede ayudar para tomar buenas decisiones en el después es el trajinar que tenemos en esta oportunidad de estar en este mundo. Porque si bien el cuerpo es quien nos esclaviza, es Misraim, también el cuerpo es el que nos da las señales cuando nos estamos equivocando. Por ejemplo, la angustia. Por ejemplo, el estrés. El cuerpo nos pone límites. Si fuera por nosotros, todos, me incluyo, viviríamos 800.000 años. Y Dios nos dice 75, 80, 85. Se nos acorta la vida. Y vamos pasando por distintas etapas. Todo eso simplemente para que después nos encontremos con Dios cara a cara. Mientras estemos en este mundo, siempre va a ser como en un espejo, como un reflejo. Como un reflejo. Porque el final ni siquiera es la entrega de la Torá en Sinaí. El final es que ese pueblo viva en la tierra que se le prometió. El final nuestro no es que Dios se nos revele, sino que una vez que Dios se reveló, que podamos vivir con Él por toda la eternidad. Y en todo eso está el nacimiento de Moshe, que era Tov, que era bueno, es decir, la luz del Mesías. En todo ese proceso está la luz del Mesías en nosotros, esperando brillar como brilló en Moshe en el monte Sinaí, en la salsa ardiente. Recién a partir de ahí es que empezamos a comprender qué es la presencia divina. ¿Seré el que seré o estaré siempre con ustedes? Cuando alcanzamos ese nivel de presencia divina, ya nos damos cuenta de que no es nuestra fe la que nos lleva a Dios, sino la confianza de que pase lo que pase, esté a donde esté o haga lo que haga, que Él va a estar con nosotros, porque está vivo en nuestro interior. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.